Es un tema apasionante que supone un precedente fundamental de la conservación del patrimonio en caso de conflicto armado. Como en tantos otros temas, la Guerra Civil Española fue un preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia española y la decisión de evacuar, en vez de proteger in situ en el Museo del Prado, en los sótanos del museo, fue una innovación fundamental que después seguirían la misma senda numerosos países en la Guerra Mundial, como fueron Francia, Gran Bretaña, incluso los países fascistas como Alemania o Italia, también siguieron ese modelo. Y en ese sentido, quien inició esa enseñanza fue España. Bueno, pues vamos a plantear esta presentación a partir de un esquema previo, que sería primero el patrimonio artístico en peligro, dos, la evacuación del Museo del Prado, esa decisión concreta que antes comentaba, la constitución de un Comité Internacional de Museos, un caso insólito de intervención internacional en un momento de peligro extremo, que permitió la evacuación, la firma del Acuerdo de Figueras, porque fue en Figueras donde se desarrolló ese acuerdo, y finalmente la evacuación a Francia, la llegada a Ginebra, a la sede de la Sociedad de Naciones, y finalmente la reivindicación de una deuda que tenemos todos con aquellos que intervinieron en esta aventura alucinante por la cual tenemos todavía el Museo del Prado. Vamos entonces a comenzar por el patrimonio artístico en peligro, y creo que nada mejor que una cita de Manuel Azaña para situarnos en el contexto en el que estamos hablando. Estamos en el año 39, estamos cuando el Gobierno de la República está en el norte de Cataluña a punto de pasar la frontera, cuando ya las tropas franquistas están tomando a Cataluña, y está en el Castillo de Peralada, que es uno de los depósitos, por cierto, del patrimonio artístico español, y Azaña decía, debajo de nuestro comedor estaban los Velázquez, en un edificio anejo, otro gran depósito. Cada vez que bombardeaban en las cercanías me desesperaba. Temí que mi destino me hubiese traído a ver el museo hecho una hoguera. Y es el momento que dice la famosa frase de Azaña: el Museo del Prado es más importante para España que la República y la monarquía juntas. Bueno, pues ¿qué pasó exactamente? Vamos a ver los precedentes para que se llegara a esta situación extrema a partir del testimonio de Azaña. Vamos al año 36, al estallido de la Guerra Mundial, al golpe de Estado militar que provocó una terrible guerra de 3 años, que fracasó porque el país quedó dividido en dos, y precisamente provocó esa conflagración terrible de 3 años. Aquí vemos una imagen muy significativa, el Museo del Prado vacío, las salas principales, está la galería central, con sacos terreros protegiendo las esculturas, pero todas las obras habían sido evacuadas a los sótanos del museo. Y esa es la situación del país. Las dos zonas que había provocado el golpe de Estado militar fracasado, y como Madrid fue objetivo fundamental de las tropas franquistas, había que tomar Madrid a toda costa, entonces sometieron a la ciudad a un bombardeo sistemático. Los daños ocasionados al patrimonio en la primera época de la guerra, hay una reacción revolucionaria con la quema de iglesias, la toma de palacios. Y esto fue una preocupación fundamental para el Gobierno de la República. Aquí tenemos, por ejemplo, la confiscación de palacios, como el de Medinaceli, por los milicianos. Y, finalmente, el Gobierno de la República decide tomar cartas en el asunto y crea una Junta del Tesoro Artístico que tenía amplias facultades para la recogida de obras, el almacenamiento, la protección y, por lo tanto, digamos, sacarlas de los peligros de la guerra.
El gran responsable como director general de Bellas Artes fue Josep Renau, un pintor de origen valenciano, y Timoteo Pérez Rubio, también pintor, por cierto, y director en ese momento del Museo de Arte Moderno de Madrid, y que era extremeño y que estuvo al frente de la Junta del Tesoro Artístico durante toda la guerra, desde el año 36 hasta el año 39, llegando incluso a Ginebra. Bueno, pues el plan de protección fue realmente importante. Aquí tenemos la fuente de Cibeles, le llamaban la Bella Tapada, porque había sido completamente protegida con estructuras de ladrillo. En este momento estaban haciendo lo mismo con la fuente de Neptuno, con lo cual una protección de los monumentos, y al mismo tiempo la recogida de obras, el transporte, el depósito en grandes almacenes, que se extendía por todo el territorio republicano. El registro de las obras, yo creo que es un detalle importante porque eso tiene hoy día una repercusión fundamental. Me imagino que se habrán enterado de que el Museo del Prado ha reconocido públicamente que tiene obras confiscadas en sus fondos. Bueno, pues aquí tenemos la prueba de cuál es el origen de esas obras. Hay una miembro de la Junta del Tesoro Artístico que está procediendo al inventario de esta obra, parece una Magdalena, o vemos la Basílica de San Francisco el Grande como depósito de obras de arte. El Museo del Prado fue almacén depósito, el Museo de Arte Moderno también lo fue. Bueno, muchísimos edificios, estamos hablando de miles de obras que fueron incautadas por el Gobierno de la República a través de la Junta del Tesoro Artístico y almacenadas en grandes depósitos. Aquí tenemos una propaganda, una publicación de la Junta del Tesoro Artístico con los depósitos, con la explicación de sus tareas. Al principio fueron los estudiantes de Bellas Artes de Madrid los que realizaron carteles individualizados para que la gente tuviese conciencia de la necesidad de conservar el patrimonio. Después el Gobierno de la República pasó a carteles ya impresos pidiendo el respeto por la defensa del patrimonio, incluso con mensajes claramente dirigidos a los sectores más izquierdistas, obreros de hoy: respetad la labor de nuestros compañeros de ayer, protege el patrimonio. Y, claro, el peligro fundamental, una vez superada la reacción revolucionaria, fue el bombardeo sistemático al que la aviación franquista, con sus aliados nazis y fascistas, sometieron a la ciudad de Madrid. Aquí tenemos los efectos de esos bombardeos, en concreto el Museo Nacional de Antropología, la Biblioteca Nacional, la cabeza de Lope de Vega, que fue decapitada, las Descalzas Reales, que sufrió daños enormes debido a los bombardeos franquistas. El Palacio de Liria quedó prácticamente arrasado. No olvidemos que el Palacio de Liria había sido incautado por los militantes del Partido Comunista. Lo habían convertido en un museo del pueblo, habían protegido el palacio y sus tesoros, pero el gobierno de Franco decidió que, por encima de los intereses del duque de Alba, en ese momento, por cierto, agente de Franco en Londres, y no le llamo embajador porque en ese momento no lo era, porque el gobierno de Franco no estaba reconocido, pues prefirió destruir el palacio con tal de atacar a los milicianos, que, por cierto, salvaron las obras de arte que albergaba el palacio a hombros. Y hoy día el duque de Alba puede tener su colección prácticamente íntegra gracias a ese acontecimiento. Pero insisto que el palacio fue arrasado, destruido prácticamente por el bombardeo franquista. Y lo más grave de todo fue el Museo del Prado. Exactamente el 16 de noviembre del año 36 cayeron varias bombas incendiarias sobre el Museo del Prado, a pesar de ser un edificio aislado y estar señalizado con bengalas. Y sobre el propio Paseo del Prado y sobre el propio edificio cayeron varias bombas, y menos mal que el museo no fue destruido. Pero lo más importante es
saber que las obras fundamentales habían sido evacuadas. Pensemos en las Meninas estaban ya camino de Valencia, en los Grecos, en los Goyas, en los Rivera, en los Ticianos, etcétera, etcétera, en los Zurbarán. Bueno, me cansaría de citar a todos los autores tan fundamentales. Entonces, este proceso de evacuación siguió este camino. Primero de Madrid a Valencia, estamos hablando de noviembre del 36. Más tarde, cuando las fuerzas de Franco avanzan, la evacuación es a Barcelona. Ya estamos hablando de marzo, mayo del año 37 a 38, y finalmente al norte de Cataluña. Estamos hablando de Barcelona ya y finalmente a Lampurdán, que después veremos más en detalle. Bueno, pues el Gobierno de la República, como antes comentaba, tomó la difícil decisión de evacuar el Museo del Prado. Lo más importante del Museo del Prado, no todo el Museo del Prado, estamos hablando de 500 y pico obras. Repito, ahí estaban los Velázquez, los Goya, los Grecos, los Rivera, los Rubens, los Ticianos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos un camión de la Junta del Tesoro Artístico procediendo a la evacuación. El embalaje de las obras. Aquí vemos la obra de Durero en el proceso de embalaje. Yo, la verdad, alucino con en pleno bombardeo esta gente, los miembros de la Junta, con un cuidado extremo, tomando nota de las obras, el inventario de las obras, las medidas de las obras, porque en sus registros aparecen todos estos datos, procediendo al embalaje de las obras, etcétera, a su transporte y finalmente su llegada a Valencia, cuyos depósitos fundamentales fueron las torres de Serranos, antiguas torres del recinto amurallado de la ciudad, torres góticas, que fueron especialmente protegidas. Y aquí vemos las estructuras que se fabricaron precisamente para esa protección. Ahí estaban las obras fundamentales. Vemos la situación de las obras. Y el segundo depósito fue la iglesia del Patriarca, también en Valencia, en el centro de la ciudad, que fue también especialmente protegido para la conservación de las obras evacuadas. Hay un momento en que los técnicos extranjeros preocupados, aquí en este caso fue Sir Frederick Kenyon, de la Wallace Collection, los que llegaron a Valencia preocupados por el futuro y el destino de las obras, y dijeron, bueno, pues las obras están protegidas, sí, pues queremos ver las Meninas. Entonces cogieron la caja de las Meninas, la sacaron, se fotografiaron, y vemos aquí a los técnicos extranjeros. En medio aparece Timoteo Pérez Rubio, que para mí es el héroe de toda esta aventura. Y el problema es que la guerra continúa. El destino final, o siguiente objetivo franquista era cerrar o dividir el terreno republicano por Castellón. Y ante la amenaza de que las obras quedasen confinadas en Valencia, el Gobierno de la República decide trasladar de nuevo las obras, evacuarlas, en este caso, a Barcelona. Aquí vemos los camiones de la evacuación y la llegada final a los depósitos finales antes de saltar a Francia. Aquí tenemos el Castel de San Ferran, castillo de Peralada, que es donde estaba precisamente al principio, hemos hablado de Azaña, que residió en este castillo, que debajo de mi comedor estaban los Velázquez. Y vemos aquí una restauración del 2 de mayo, porque fue el único accidente importante que sufrieron las obras. El camión que transportaba el 2 y el 3 de mayo de Goya sufrió un choque por una casa bombardeada, cayeron los cascotes sobre las cajas, provocaron unos daños en las obras y esas obras fueron restauradas precisamente en el castillo de Peralada al final de la guerra. Vemos aquí las pérdidas de materia pictórica en el 2 de mayo. Vemos la pérdida a la izquierda, vemos ahí unas manchas de la pérdida pictórica, y hace poco
el Museo del Prado decidió la restauración definitiva y la eliminación de esa parte. A mí me dio pena, porque era la única huella que quedaba de toda esta aventura. El Prado, de hecho, colocó una placa conmemorando el 80 aniversario de la evacuación del Prado, que por cierto montamos un congreso en el Prado para conmemorarlo, pero yo creo que esa placa no sé por qué ha desaparecido, tengo que preguntar. Bien, Castillo de San Fernando en Figueras. Fue el depósito también fundamental. Aquí es donde se firmaría el acuerdo con el Comité Internacional, esta gran fortaleza del 18. Y, por último, la mina de talco de Lavallol, que fue un depósito un tanto peculiar, porque era una mina, yo la he visitado físicamente y me he quedado realmente impresionado. Se construyó un ascensor, un edificio en la bocamina, un camuflaje que tapaba toda la estructura y una cámara acorazada al final de la mina para las obras de especial valor. Ahí residía el ministro de Hacienda, porque también había bienes del Ministerio de Hacienda, y bueno, ahí estaban reservadas las obras más importantes de este patrimonio evacuado. Bueno, pero continúa la guerra. Las tropas franquistas han conseguido dividir el territorio republicano y ahora su siguiente objetivo es la conquista de Cataluña. Se acercan las tropas imparables hacia el norte de Cataluña y en pocos días avanzan, como ven, realmente llegando prácticamente a donde se encuentran los depósitos del patrimonio artístico. En ese contexto se constituye un Comité Internacional de Museos, insisto, un acontecimiento insólito en la historia del patrimonio, y la iniciativa fue del pintor José María Sert, que se había mantenido neutral en el tema de la guerra durante un tiempo, aunque finalmente abrazaría la opción franquista, aunque el franquismo después lo trató de traidor, por reivindicar la labor que había cometido el comité. Precisamente aquí lo vemos decorando el Palacio de las Naciones de Ginebra. Son pinturas que hoy día se pueden contemplar. Son quizás demasiado historiadas para la pintura del siglo XX, con toda la vanguardia en plena vigencia. Pero bueno, Sert tuvo en su época un enorme prestigio internacional. Imagínense para decorar la Sociedad de Naciones de Ginebra. Bueno, pues como conocía a todos los miembros de la Sociedad de Naciones, tomó contacto con Josep Avenol, que era el secretario general de la Sociedad de Naciones, y José María se le dijo, oiga, tenemos que hacer algo para salvar el patrimonio artístico español. Hay que organizar algún tipo de estructura para poder salvar el patrimonio. Y así es, con el apoyo oficioso de la Sociedad de Naciones. No olvidemos que en ese momento primaba la política de no intervención en la cuestión de la Guerra Civil Española. Las democracias europeas dejaron abandonada la República Española. En ese contexto de la no intervención se constituye un comité internacional para el salvamento de los tesoros de arte españoles. Ese es el título exacto en francés, cuyo presidente era David Bail, de los museos nacionales, el Palacio del Louvre, Jacques Jojard, que era el subdirector de los museos nacionales, que fue precisamente el delegado del Comité Internacional y el que viajó a Figueras para conseguir el acuerdo del Gobierno de la República, Neil McLaren, que era de la National Gallery, que también fue delegado en Figueras para conseguir el acuerdo del Gobierno de la República, y bueno, miembros franceses, Museo del Louvre, Museos Nacionales, Sociedad de Amigos del Louvre, Gran Bretaña, de la National Portrait, de la Tate Gallery, Suiza por la National, del Museo de Arte y de Historia de Ginebra, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos. Algo sorprendente, como todos los países democráticos se unieron para crear un comité internacional que interviniera en el norte de Cataluña para poner a salvo el patrimonio artístico español en peligro de destrucción. En ese contexto,
hay que citar que es un organismo semiprivado, porque cuando Avenol acepta la constitución del comité dice que es a titre privé, a título privado, como él acepta el apoyo al Comité Internacional, con fondos privados y públicos al mismo tiempo. Eso indica cuál era la característica del organismo. No es un organismo oficial, porque la no intervención no permitía esa oficialidad, y sus objetivos son negociar el acuerdo con el Gobierno de la República y evacuar las obras. Vamos a ver que esos objetivos no fueron tan fáciles en el contexto de la guerra, porque el Gobierno de la República desconfiaba. Decía, bueno, ¿y quiénes son ustedes? ¿Son un organismo oficial que vienen a salvar el patrimonio? No, mire, somos un comité de museos. Oiga, pero la preocupación republicana fue fundamental. ¿Y qué garantías tenemos de que ustedes van a devolver las obras cuando se acabe la guerra? Y bueno, y la garantía de que las obras no fueran objeto de embargo. Y entonces estos son los miembros de la mesa de negociación. Julio Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores de la República, Josard, el delegado del Comité Internacional, Neil McLaren, el delegado británico del Comité Internacional, y Timoteo Pérez Rubio como jefe o presidente de la Junta del Tesoro Artístico. Pero el bombardeo continúa, sistemático. Aquí vemos en concreto una imagen del castillo de San Fernando, en Figueras, uno de los depósitos fundamentales, en una imagen muy impactante del bombardeo franquista, nazi y fascista, no olvidemos. Pues este bombardeo va precisamente a acelerar el proceso. Aquí tenemos el testimonio de Pérez Rubio. Timoteo Pérez Rubio nunca escribió un libro sobre su experiencia. La verdad es que fue una pena. Yo, a través de su hijo, Carlos Pérez Chacel, porque Timoteo estaba casado con Rosa Chacel, la novelista, y Timoteo Pérez Rubio y Rosa Chacel marcharon al exilio en Brasil, y allí se dedicó a pintar, porque era pintor, a escribir poesía, según he descubierto recientemente, cosa que me ha dejado impresionado. No sabía esa faceta poética de Timoteo, y gracias al contacto con Carlos me dejó algunos documentos de su padre, de un proyecto de libro que nunca llegó a publicar. Y aquí tenemos el testimonio de Pérez Rubio. El castillo se hallaba sumido en la oscuridad, los párrafos se hacían interminables, se acabaron las cerillas porque teníamos que firmar aquello y no había manera de iluminarse porque la electricidad había saltado por los aires por los bombardeos, y a base de un faro de foco de un coche consiguieron finalmente estampar las firmas sobre el documento. Aquí tenemos el Acuerdo de Figueras, documento original que pude localizar en el archivo de la Sociedad de Naciones en Ginebra. Vemos las firmas de los testigos, de los firmantes y de los testigos, témoins, y vemos que hay unos añadidos en un tipo de letra distinta. Parece que el Comité Internacional llevó un proyecto de acuerdo y el Gobierno de la República añadió una serie de conceptos. Y se ve que lo que insiste el Gobierno de la República es que no serán objeto de embargo y que volverán las obras una vez que se acabe la guerra. Como el Gobierno de la República sabía perfectamente que estaba perdiendo la guerra, lo que está afirmando es la devolución de las obras al gobierno de Franco. Es evidente, así pasaría. Una especie, digamos, de sacrificio, si quieren llamarle así, en aras del patrimonio. Recuerden la frase de Azaña: el Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república juntas. Aquí en estas transcripciones he puesto en negrita los añadidos del Gobierno de la República, pero bueno, paso adelante porque si no se me acaba el tiempo y tenemos un tiempo limitado. Entonces, las partes del acuerdo, o sea, el objetivo era, por parte de la República, garantizar la restitución de las obras, las partes, el Gobierno de la República, el Comité Internacional, apoyo de la Sociedad de Naciones, pero la debilidad española a la hora de pedir las garantías absolutas de que no fuera motivo de embargo, etc. Y el Gobierno de la República insiste que el patrimonio artístico es propiedad de la nación española
insisto, una decisión tomada a última hora en beneficio de la protección del patrimonio. Bien, es el momento en que hay que cargar las obras, una vez más, trasladarlas a Francia, en un contexto terrible, bombardeo, saturación de las carreteras, éxodo republicano, miles y miles de personas huyendo hacia Francia para escapar del avance de las tropas franquistas, el cierre de las fronteras francesas, que finalmente serían abiertas, y el bombardeo sistemático, que es lo más grave de todo. Aquí tenemos un plano, y a José María Sert, que envía un telegrama diciendo, por favor, paralicen los bombardeos que están evacuando el Museo del Prado. No se paralizó absolutamente nada. Estos son los 71 camiones que pudieron ser cargados y transportados el 4 y 5 de febrero, la interrupción de los días 6 y 7 debido al bombardeo, y finalmente retomaron las carreteras el 8 y el 9 de febrero. Un total de 71 camiones pasaron la frontera, cargados con las obras, insisto, ahí estaban las Meninas, los Velázquez, los Goya, los Grecos, los Rivera, los Zurbarán, etcétera, etcétera. Así es como un periodista puede escribir un artículo diciendo cómo descubro los tesoros artísticos de España en un castillo, en el Château de Berry, que era ya al sur de Francia. Finalmente las obras fueron cargadas en un tren y llegaron así a Ginebra. Aquí tenemos la llegada del tren a la gare de Cornavin, en Ginebra, el tren con las cajas. Ahí vemos a Timoteo Pérez Rubio, una vez más, testigo permanente y responsable permanente de toda esta historia, y su traslado a la Sociedad de Naciones. Ya vemos los camiones con la matrícula suiza, los carricoches y el embalaje, el transporte de las obras, y entonces, según el acuerdo de Figueras, había que proceder a la apertura de las cajas y a sacar las obras y a inventariarlas. Labor que tardó un mes en sacar todas las obras, aunque el inventario quedó inconcluso debido a la presión franquista. Pero digamos que la carta a Benol se lava las manos de toda esta cuestión, como él lo hace a título privado, y el Comité Internacional se transforma de Comité Internacional para el Salvamento en Comité Internacional para la Conservación de las Obras de Arte Españolas. El Comité Internacional procede al inventario. Aquí tenemos a los miembros del comité que acudieron a Ginebra para proceder al inventario, el carné a nombre de Timoteo Pérez Rubio, que también puede localizar en el archivo de su hijo, y a la apertura de las cajas, tapices y alfombras, más de 2.000 piezas, cuadros y dibujos, 441 cajas, objetos artísticos, esculturas, etcétera, 142 cajas, documentos, manuscritos, libros, 186 cajas. Imagínense el proceso de inventario, la apertura de las obras. Aquí vemos a Greco, a Rafael, etcétera. Este es el inventario original, que también se conserva en el archivo de la Sociedad de Naciones en Ginebra. E insisto que el gobierno de Franco presionó a la Sociedad de Naciones, a la que odiaba profundamente, porque había sido la palestra donde la República se había defendido de la agresión del golpe de Estado, presionó para que se acabara el inventario inmediatamente. De hecho, quedó inconcluso, sobre todo la parte de los tesoros catalanes y de la parte de libros y documentos, y finalmente consiguió que se entregaran las obras. Franco las sacó inmediatamente de la Sociedad de Naciones. Aquí vemos ya otra vez los carros transportando las obras, una vez más, con una absoluta ingratitud por parte franquista. Aquí tenemos Alba de Sotomayor, el director del Prado recién nombrado, recibiendo las obras, Tiziano, etcétera, el transporte de las obras, sacándolas de la Sociedad de Naciones. Aquí tenemos el almacenamiento que hicieron en un almacén especialmente cedido por el
el Cantón de Ginebra y la recuperación de obras que llevaron a España como actos de reivindicación. España rescatado del robo de los rojos, eso fue el mensaje que se transmitió. Y aquí tenemos el Cristo de Medinaceli como uno de los ejemplos de esas obras rescatadas del robo que habían cometido la República. Y entonces el Gobierno de la República decidió conceder una exposición del Museo del Prado al Museo de Arte y de Historia de Ginebra, que nada había tenido que ver con el salvamento, como una manera de sacar dinero y una manera de mostrar el Prado en Ginebra. Aquí tenemos la sala principal, el diseño de las salas, la concepción suiza, dice Muguruza, el jefe del servicio franquista, que es mezclar todas las obras, y la concepción mía, que es destacar el carácter español de la patria, etc. Aquí tenemos el montaje de la exposición, el discurso de inauguración, donde no se hizo referencia alguna por qué las obras del Prado estaban allí. El éxito absoluto, el cartel de la exposición. Por cierto, este cuadro de Velázquez, finalmente Franco se lo regalaría a Francia en la posguerra, cuando Francia estaba ocupada por los nazis. Aquí tenemos el cartel de entrada al Museo de Arte e Historia, las salas, otra vez, los Grecos, los Rivera, los Goya, etcétera, los Tizianos. Ahí tenemos todo el Prado. Los carteles de propaganda, las revistas que se publicaron, fue un éxito inusitado de público que acudió de toda Europa extasiada ante la posibilidad de ver el Prado en Ginebra, y beneficios políticos todos y beneficios económicos. La España de Franco sacó 350.000 francos suizos de la época, que el Prado se quedó y que se dedicó con ellos a comprar obras en la posguerra. Con lo cual podemos decir que el Museo del Prado no solamente no perdió ni una sola obra, sino incluso salió ganando. Porque hay obras fundamentales que el Prado decidió, dadas las circunstancias extremas de penuria de muchas iglesias, etcétera, comprar obras que en otras circunstancias no hubiese podido comprar. Y eso fue gracias a los beneficios de la exposición de Ginebra. Llegada a España, aquí tenemos la estación de Atocha, con la llegada de las cajas, con camiones procedentes de Ginebra, y el periódico ABC poder lanzar en la portada el Museo del Prado completo el Museo del Prado. Ya digo que no solamente completo, sino que creció. Y mientras tanto, Timoteo Pérez Rubio marcha al exilio, a Brasil, y José María Sert reivindica sistemáticamente la deuda que tenemos todos con el Comité Internacional. El gobierno de Franco decidió que entrara en desgracia José María Sert por esa reivindicación del Comité Internacional, que no aceptaba sus méritos, y por eso hablo de una deuda que hay que pagar. En el año 2008 tuve la oportunidad de publicar el libro Éxodo y exilio del arte, donde reivindicaba toda esta gesta, esta hazaña. Y después, a los 70 años, en enero del año 2010, se montó en el Museo del Prado un congreso inaugurado por el presidente del gobierno. Aquí están los miembros del Comité Internacional, los actuales miembros del Comité Internacional de los museos que participaron en el año 39 en la conmemoración que se celebró, y que tuve el placer de dirigir el congreso que se montó sobre el patrimonio guerra civil y posguerra. Al mismo tiempo montamos una exposición, Arte Salvado, que se montó en el Paseo del Prado, enfrente mismo de la fachada del museo, pero era una exposición de calle para popularizar la gesta. Eran cajas que llevaban carteles, pudimos localizar camiones de la época, sacos terreros, y por la noche se iluminaban las cajas, mostraban el interior con las obras guardadas, y esas obras, esa exposición pudo seguir el mismo camino que siguió durante la guerra: Valencia, Barcelona,
Figueras y finalmente Ginebra. Al 80 aniversario pudimos montar, en el 80 aniversario el Prado me pidió que montara un congreso precisamente sobre, otra vez, el tema del salvamento del Prado y todo el proceso de salvamento del patrimonio durante la guerra. Y bueno, pues yo creo que con esto, antes de que me toque la luz de la señalización, creo que acabo solamente insistiendo en un aspecto que me parece fundamental. Como esto se está tratando en este seminario como precedente, la Guerra Civil Española fue otra vez precedente fundamental en la política de salvamento del patrimonio, y frente a la política internacional de conservación in situ de las obras en conflictos armados, la decisión del Gobierno de la República, que tuvo oposición por parte de algunos sectores republicanos, que después, por cierto, se pasaron al bando franquista, de que se evacuaran las obras del Prado, parece que fue la solución alternativa que después siguieron todos los gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, la Guerra Civil Española es el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, también en ese aspecto. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Después tenemos un momento de debate y podré contestar a sus preguntas. Gracias entonces.